Hola, buenos días. Mi nombre es Francisco José Avillán, soy profesor de Historia del Derecho de la Universidad de Alicante y voy a exponer brevemente en esta comunicación algunos de las ideas fundamentales que recojo en mi trabajo, que lleva por título Medidas y acciones preventivas contra inundaciones en la cuenca del Segura, una perspectiva histórico-jurídica. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que la cuenca del Segura, con una superficie aproximada de 15.000 km², constituye hoy en día uno de los territorios con mayor riesgo de inundación de la geografía peninsular. Y como algunos expertos apuntan, ello se debe fundamentalmente a causas o razones meteorológicas, atmosféricas y antrópicas. Lo que nos lleva, por tanto, a hablar de los tres grandes elementos que configuran ese riesgo de inundación en la cuenca del Segura. En primer lugar, tendríamos el régimen de precipitaciones, que se caracteriza básicamente por ser intermitentes, irregulares y torrenciales. Todos tenemos en mente la Dana del año 2019 o, por ejemplo, la gota fría de diciembre del 2016, que supuso el desbordamiento del río Segura y que afectó fundamentalmente a 3 municipios de la cuenca del Segura, como Orihuela, Murcia y Los Alcáceres, y trajo consigo tanto daños materiales como personales. Pero esta crónica negra de las inundaciones en la cuenca del Segura hay que incluso remontarse mucho más allá. Incluso ya en el siglo XIII tenemos ya crónicas donde se recoge que hubo inundaciones que causaron importantes daños en la población, fundamentalmente en Orihuela o en Murcia. Otro de los elementos fundamentales que configuran ese riesgo de inundación en la cuenca del Segura es la alta densidad demográfica. Y el tercer elemento es la invasión o ocupación del espacio para uso agrícola, industrial, urbanístico y turístico. A pesar del esfuerzo de la administración, ya desde el siglo XIX hasta nuestros días, auspiciado mediante la proyección, ejecución de los planes, de diversos planes de acción o planes de defensa contra avenidas en la cuenca del Segura, apenas se ha producido un cambio significativo, apenas se ha producido, como digo, se ha minimizado el riesgo de inundación en este espacio. Y el responsable de ello no es un fenómeno natural, como son las lluvias torrenciales, sino que el responsable principal es el hombre. Fundamentalmente se debe a la ocupación, a la invasión de espacios de riesgo, como son las ramblas y como son los barrancos. Fundamentalmente para uso agrícola. Y cuando hablo de agricultura me viene a la mente la huerta. La cuenca del Segura cuenta con dos de las huertas más importantes de la península ibérica, como son la huerta murciana y la huerta oriolana. Ambas tienen un común denominador, que es que se crearon allá en el siglo VIII después de Cristo, durante el periodo de ocupación y dominación islámica. Y se crearon sobre una superficie húmeda, sobre un humedal que se desecó y se condicionó para uso agrícola. Por lo tanto, aquí se produjo una interacción, una clara interacción entre el hombre, la tierra y el agua. Si analizamos, si observamos de manera minuciosa las primitivas ordenanzas de agua y las ordenanzas de riego, tanto de la huerta de Orihuela como de la huerta murciana, observamos muchísimas medidas que se siguen aplicando actualmente. Medidas que se dirigen fundamentalmente a proteger la huerta, pero también medidas que de alguna manera tratan de paliar, de minimizar el riesgo de inundación en la huerta a consecuencia de las lluvias torrenciales y crecida del río Segura. Por tanto, si analizamos, por ejemplo, y observamos en el caso de Orihuela ese famoso privilegio concedido por Alfonso X el Sabio en el año 1275, o las ordenanzas de Mingot del siglo XVII, o las ordenanzas decimonónicas, o en el caso de Murcia, las ordenanzas de agua y de riego, que fueron aprobadas y reformadas en el año 1493 y 1503, y luego posteriormente a lo largo de la Edad Moderna y siglo XIX hubo sucesivas reformas de esas ordenanzas de la huerta, se observan las mismas medidas.
contemplan, por tanto, las mismas medidas que, como digo, se siguen aplicando en la actualidad. Y si siguen aplicando en la actualidad será por algo. ¿Qué medidas eran? En primer lugar, tendríamos una de las medidas fundamentales que recoge es las ordenanzas, ambas, tanto en las ordenanzas de Orihuela como en las ordenanzas de Murcia, es que se prohibía alterar el curso natural de las acequias y de los azarbes. También por tanto, se prohibía alterar el sistema de riego y de avenamiento. Una segunda medida es la prohibición de obstaculizar el curso natural de las acequias y los azarbes. Otra medida importante era la de prohibir el tránsito del ganado en la huerta oriolana y la huerta murciana, con un claro fin: evitar que los animales causaran daños en las infraestructuras de riego. Otra medida es la prohibición de plantar cañas y árboles en los márgenes de las acequias. Y la medida estrella: llevar a cabo de manera periódica por parte de los comuneros, de los regantes, la labor de limpieza, las famosas mondas, para un correcto mantenimiento y conservación tanto del sistema de riego, pero también del sistema de avenamiento. Con estas medidas, como digo, se siguen aplicando en la actualidad. Se pretendía, por tanto, en caso de riada, en caso de inundación por crecida del río Segura, a causa de las lluvias torrenciales, se pretendía evitar que tanto las acequias como los azarbes se acabaran transformando, convirtiendo en meros brazos del río y, por tanto, difusores de la inundación. No hay que olvidar que tanto la huerta oriolana como la huerta murciana se encuentran prácticamente rodeadas de zona urbana. Y también hay que tener en cuenta que el río Segura cruza literalmente el núcleo urbano, tanto en la ciudad de Murcia como en la ciudad de Orihuela o, por ejemplo, en Rojales, entre otros municipios. Y ello también trae consigo un importante riesgo. De ahí que algunas medidas que se han planteado sea la de desviar el curso del río o incluso soterrarlo. Pero hay una medida importante que no aparece en las ordenanzas y son las llamadas infraestructuras verdes. Esta medida se recoge y desarrollo, es una medida fundamental que la desarrollo en mi trabajo, se recoge en el famoso Plan de Acción Territorial para la prevención de riesgo de inundación en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, es una medida circunscrita a un territorio específico, la Comunidad Valenciana. Hay que tener en cuenta que ese plan tiene tres grandes objetivos. El primer objetivo es la de realizar, de alguna manera, tratar de lograr un óptimo conocimiento y evaluación del riesgo de inundación. Un segundo elemento es la de establecer los procedimientos administrativos para incorporar la variable de inundación en los proyectos, programas, planes sectoriales a nivel local, en el ámbito o en el solar valenciano. Y el tercer objetivo es la de la coordinación o cooperación entre las administraciones públicas y los agentes sociales, dirigidos fundamentalmente a minimizar los riesgos, las consecuencias de las inundaciones que puedan afectar a la seguridad y salud pública. Pues bien, como digo, una de las medidas estrellas que recoge ese plan de acción son las infraestructuras verdes. Esas infraestructuras verdes, a su vez, tienen dos objetivos fundamentales. Desde el punto de vista de la prevención de inundaciones, es una herramienta fundamental para contribuir a drenar las aguas. Pero también desde el punto de vista medioambiental es una herramienta esencial porque mejora las funciones ecológicas de humedales, lagos, pantanos,
entre otros ecosistemas, incluidos los ríos. Fíjense, en Alicante tenemos 3 parques naturales. Uno de ellos es el Parque Natural del Hondo de Elche. Este parque se abastece fundamentalmente de 3, digamos, fuentes, tiene 3 circuitos hídricos abastecen al Parque Natural del Hondo de Elche. Por un lado, los embalses Levante-Poniente. Por otro lado, los acuíferos. Pero hay un tercer elemento, que es las aguas sobrantes del riego de la Vega Baja del Segura, a través de 6 azarbes. Pero el aporte del agua, de estas aguas residuales, de esas aguas sobrantes de riego de la Vega Baja, no son suficientes. Pensemos por un momento si en lugar de esos canales de drenaje que se han construido y que se van a proyectar en un futuro para drenar las aguas hacia el mar, con un importante perjuicio medioambiental, porque se estaría afectando a la fauna y flora marítima, por tanto a un ecosistema marítimo. Si esas aguas se acabaran reconduciendo hacia el humedal, hacia el Hondo del Elche, se estaría, por tanto, mejorando el ecosistema. Por tanto, se estaría matando 2 pájaros de un tiro. Se estaría favoreciendo, minimizando los riesgos de inundación a través del drenaje de las aguas y, por otro lado, se estaría abasteciendo de agua a un ecosistema, en este caso, al Parque Natural del Hondo del Elche. Bien, no me puedo extender más. Ha sido un placer. Muchas de las ideas que acabo de citar, que acabo de enumerar, las desarrollo en mi trabajo. Y antes de concluir, me gustaría agradecer encarecidamente al Instituto del Agua, el director, don Joaquín Mengarejo, al secretario, profesor Andrés Molina, y a todas las personas que han hecho posible que este Congreso Nacional de Inundaciones de Orihuela pues siga adelante pese a las circunstancias y adversidades que por desgracia nos ha tocado vivir. Muchas gracias.